Grupo Imagen presenta. Pues señoras, señores, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Imagen Insurance Summit, la importancia de asegurar el futuro. Y hoy más que nunca, la industria debe de preguntarse, ¿cómo podemos construir un ecosistema más incluyente, eficiente, sostenible? Porque el sector de las aseguradoras no está peleado con el compromiso con el planeta, pero además, hoy más que nunca, enfrenta retos enormes a lidiar con la emergencia climática a nivel mundial. Huracanes, incendios forestales, terremotos, tornados, fenómenos cada vez más frecuentes, mucho más destructivos, que hacen más evidente la necesidad de ampliar el acceso a la protección financiera. Así que para hablar más al respecto, le agradezco mucho a Max Kukemans, que es el director general de Munich Re, que está aquí con nosotros. Max, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Gerardo Rebollar, que es presidente de Eland Group. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. bien, Paco. Gracias, Gerardo. Gracias. Y está también Omar Mendoza, que es el CEO de HDI Global. También, ¿cómo estás, mi querido Omar? Todo bien, gracias. Es un gusto saludarte. Igualmente. A ver, este asunto de los seguros es un mundo verdaderamente apasionante. Si hablamos de la historia, ¿no? Podemos, bueno, la historia de los seguros tiene que ver con la cerveza un poco y tiene que ver también con los barcos y tiene que ver con Lloyd's de Londres y estar en una taberna y todos ponernos de acuerdo para poder llevar a cabo, poder paliar un riesgo. Si hablamos de lo que ha pasado en México, y empiezo Ingrid, Manuel, Paulina, Gilberto, y no es el santoral, es algo que ha sido tremendamente destructivo. Y no solo en México, obviamente podemos ir en cada una de las regiones del mundo hablando de esto. ¿Cómo ha sido esta evolución, Max, de las catástrofes? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Son más, son menos? ¿Son de más intensidad? ¿Qué es lo que ha pasado desde tu óptica? Sí, con gusto compartimos un par de cifras y muchas gracias por la invitación y compartir la mesa aquí con Omar, con Gerardo, y empezamos en la cadena de valor por el reaseguro. Pero miramos un poco primero al mundo y después llegamos a México, si te parece, ¿no? Me parece perfecto. O sea, si miramos en los últimos 45 años, y realmente asusta si llego a mencionar esas cifras, es en dólares todo, los daños totales en esos 45 años llegan a 6.400 mil millones, son daños económicos. ¿Y cuánto crees que solamente está asegurado? Para la industria de seguros es un tercio, nada más. Son 2.100 mil millones. O sea, esto realmente muestra ya la discusión en la mesa y de eso discutimos aquí, porque esto siempre es la pregunta al fondo. ¿Qué podemos hacer para cerrar la brecha? Y lo curioso es en esas cifras, y lo mencionó, o sea, un tercio nada más está asegurado de daños totales. Esto no incluye el tema de la pandemia, o sea, lo COVID está exento de esto. Y casi 50% de los catástrofes naturales ocurren en la región de Caribe, Norte y Centroamérica. O sea, vivimos en una... En el epicentro. Yo puedo decir, Sí. viví mismo siendo alemán, pero vivimos en una región muy expuesta a estos fenómenos, y México también es un país muy expuesto. 40% del territorio mexicano tiene esa exposición, y ni hablar de los 10.000 kilómetros de la costa, ¿no? Pero quedámonos en el mundo, y solamente en los últimos 2 años, el año 23 y 24, el daño total económico ha sido cada año arriba de 300 mil millones de dólares. Y otra vez, o en el promedio de los últimos 10 años ha sido mucho menos. O sea, tu pregunta ya muestra que hay más severidad y más intensidad. Y lo que es asegurado otra vez es una pena. Solamente una pena desde la perspectiva, claro, que quisiéramos hacer más, ¿no? Es un tercio más o menos está asegurado. Y la nueva cifra en el mercado asegurado por riesgos o catástrofes ya es arriba de 100 mil millones. O sea, puedes decir que es la nueva realidad en catástrofes por la industria aseguradora. Y ahí puedo seguir mencionando cifras también por tormentas. Pero ¿a qué se debe eso? Seguramente también gran parte es el tema cambio climático, que es otra sesión, me imagino, una también muy amplia discusión. O sea, la frecuencia, severidad, cada vez más en aumento, ¿no? Y ahora tú ya mencionaste México, tú ya mencionaste varios nombres de los famosos huracanes. Fíjate, lo último que todos conocemos, hemos sufrido personalmente, ojalá nadie en persona,
Pero en bienes es lo de Acapulco, lo de Otis, Otis. del octubre 2023. Ahí los daños económicos más o menos se estiman entre 12 y 15 mil millones de dólares. ¿Y qué imaginan que es el daño asegurado? ¿El 10%? Poco más, pero apenas 2 mil millones de dólares. O sea, en México, si ya comparamos con el mundo, que es más o menos un tercio está asegurado, en México, en ese Otis, quizás fue particular, porque nadie lo esperaba en esa zona en el Pacífico, era apenas 15% de todos los daños que estaban asegurados. Y ahora hemos hablado de huracanes. También ni mencionar los terremotos, tú los mencionaste en 2017, aquí sufrimos mucho de eso. Hay un nuevo fenómeno, son los incendios forestales. En la suma de los últimos 10 años, en cifras, eran más o menos 80 mil millones en dólares de siniestros. Pero solamente este año en enero, lo que todos supimos de las imágenes de Los Ángeles, suman 40 mil millones de dólares de daños asegurados. Ni conozco, ni sé los cifras de los que ¿no? O sea, estamos alrededor o rodeados de muchos fenómenos de naturaleza, de gran exposición en estos riesgos y en estos daños, pero no encontramos la fórmula de asegurarnos bien. De eso se trata esa mesa. Ahora, eso es importante porque ustedes lo que hacen es asegurar los riesgos de las aseguradoras. Entonces ustedes toman un riesgo quizá mucho mayor porque las cifras son mucho mayores. Tú te dedicas también, Gerardo, a tratar de decirle a la empresa, oye, tú tienes que asegurar este riesgo y tienes que ir con esta empresa. ¿Cómo ha cambiado la evaluación de verdad de esos riesgos? O sea, que ustedes digan, a ver, estas 3 empresas mexicanas son las que están evaluando los riesgos, las que están asegurando estos fenómenos naturales. ¿Realmente cómo lo toman, Aro? ¿Cómo van a tomar esos riesgos? Porque creo que tiene que haber cambiado también en el mismo sentido que Max lo dice. Sí, efectivamente, el primer impacto que nosotros vemos, normalmente las aseguradoras, en HDI Global hacemos seguro, también reaseguro, tenemos modelos para tratar de medir la frecuencia o impacto de estos fenómenos. El tema es que son modelos que estaban basados en patrones históricos que se han ido modificando a lo largo del tiempo. Entonces, hoy en día la forma de modelar ha cambiado a ser un poco más proyectiva, ¿no? En donde se corren ya escenarios asumiendo diferentes niveles de calentamiento global en los que se trata de medir realmente dónde va a haber un impacto, qué tipo de impacto va a haber, identificar qué otros nuevos fenómenos meteorológicos pueden existir. ¿Es un asunto científico? Está relacionado, sí, de alguna manera. Se toman datos científicos y actuarios normalmente son los que están involucrados con esto y también se involucra inteligencia artificial en tratar de correr esos modelos. Son modelos, en el caso de HDI Global tenemos un área que se llama HDI Global Risk Consulting y ahí se corren escenarios que pueden llegar hasta el 2100 tratando de proyectar cuál sería el patrón de comportamiento de ciertos fenómenos meteorológicos hasta el año 2100 y cuál va a ser el impacto. El gran tema es que también van surgiendo algunos nuevos eventos en zonas donde típicamente no se esperaban, como ya mencionó Max, Acapulco, ¿no? Y un huracán categoría 5. Entonces va cambiando definitivamente el escenario y cuando cambia el escenario pues es complicado para las aseguradoras hacer esa proyección y la determinación de la prima que hay que cobrar. Que cobrar. Ahora vamos a hacer una pausa. Me parece súper interesante esto. Vamos también a platicar con Gerardo cómo convences. O sea, no es convencer, es cómo hacerles entender. Y también el factor de la gestión gubernamental. ¿Es importante, no es importante? ¿El gobierno debe de participar en estas planeaciones o simple y sencillamente son clientes? Yo creo que eso también es interesante. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos, por supuesto, con usted en esta edición de Imagen Insurance Summit, la importancia de asegurar el futuro. Y bueno, es tiempo de platicar con Rodrigo Nocedal. Él es el director nacional de canales digitales de Seguros Banorte. Oye, Rodrigo, hablamos de personalización, hablamos de data, hablamos de digitalización. ¿Qué están haciendo en Seguros Banorte en temas de aplicativos, en temas de aplicaciones para el teléfono y sobre todo el tema de la data, ¿no? Sí.
Pues antes que nada, gracias Poli, y buenas tardes a todo el auditorio y a todos los que van a estar viendo esta entrevista. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Fíjate que particularmente lo que estamos haciendo en Banorte, que tenemos una consigna muy clara, ¿no? Definitivamente a través de la digitalización estar presente para el cliente donde nos necesite, y eso nos ha llevado también a generar servicios y a desarrollar los servicios financieros del futuro. Entendemos claramente que cada una de las personas son distintas, por eso vamos fuertemente hacia la hiperpersonalización, pero no nada más en los productos, en los servicios, ¿no? En la manera obviamente de presentar nuestra oferta, en la manera en la cual el cliente viva los productos financieros, pero teniendo productos y servicios adaptables, vivos, que se adapten, como comento, a ese momento, ¿no? A esa necesidad del cliente, a sus propósitos, porque finalmente cada uno de nosotros nos encontramos, y eso lo entendemos en Grupo Financiero Banorte, que cada uno de nosotros nos encontramos en momentos distintos, por lo cual nuestros productos y servicios van encaminados hacia allá. Ahorita lo mencionabas, tenemos definitivamente ya aplicaciones a lo largo del Grupo Financiero que puedes aperturar una cuenta de captación, de tu necesidad, hacer tu apartado de ahorro. Tienes la aplicación de Seguros Banorte donde puedes tener las pólizas a la palma de tu mano, puedes compartirlas, puedes levantar un siniestro en la aplicación de Seguros Banorte y puedes ver dónde se encuentra, por ejemplo, el ajustador, ¿no? Claro. Pues bueno, ahí tienen parte de la evolución digital que está teniendo Seguros Banorte. Y Rodrigo, muchas gracias por todo. Y recuerden, hay que crear fidelidad, hay que invertir, y ellos son un ejemplo. Bueno, regresamos para continuar con la conversación sobre el cambio climático en Imagen Insurance Summit, la importancia de asegurar el futuro. Estábamos poniendo sobre la mesa un tema importante, la gestión de los propios gobiernos en este aseguramiento, el asegurar los riesgos que tiene país, que tiene Estado. Esa gestión de gobierno, Marc, creo que a veces resulta muy, muy importante. Sí, definitivamente, digamos, como sector asegurador, entre mayor sea el número de asegurados, nosotros podemos ofrecer condiciones que sean más asequibles hacia el sector, a cierto sector de la población. En algunos países hay mucho involucramiento de parte del gobierno para difundir el tema del seguro. Hay casos inclusive donde hay obligatoriedad de contratar ciertos seguros, ¿no? Y fiscalización del mismo. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando 4 años en Brasil y ahí había un seguro obligatorio que era relacionado al seguro de transporte de carga. Eso hacía, sin ese seguro obligatorio, el mercado de seguro de cargas en México era mayor. Si tú metías el seguro obligatorio que fiscalizaba el gobierno, embarque por embarque, se duplicaba el primaje y Brasil resultaba mayor. Entonces, de esa manera aseguraban que toda la mercancía que transite en Brasil tenga por lo menos la cobertura básica, que es la de accidentes. Es que interesante. Ahora vamos a platicar con Gerardo Rebollar, el presidente de Highland, México. También es importante, no tenemos cultura de los seguros, eso creo que quedó claro en las cifras que Maxi, que también Omar nos los ha dado, no tenemos esa cultura. Y además de todo, hay veces que es un poco reacia, ¿no? La industria de las aseguradoras a incluso anunciarse, ¿no? y tener una campaña de publicidad. Pero hay veces que son riesgos, como lo estábamos platicando, complejísimos. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo te puedes acercar a alguien que tiene un riesgo tan complejo como una línea aérea, por ejemplo? ¿No? Sí. Decirle, a ver, este es el seguro que tienes que tener. No, no es el que si se te poncha la llanta traemos la grúa para el avión. No, es una cosa muy compleja. Exacto, tan compleja y de hecho yo te remitiría mejor a otro concepto, ya no tanto al de la cultura de seguros, sino a la cultura de la administración del riesgo, ¿no? Eso es realmente lo que está detrás del seguro. El seguro termina siendo una herramienta dentro de una estrategia de administración de riesgos. Entonces, lo que nosotros que estamos pegados al cliente, ¿no? Porque aquí hay que entender la cadena de valor, como lo decíamos, ¿no? Nosotros estamos asesorando a las empresas para entonces encontrar aseguradoras que a su vez encuentran reaseguro, ¿no? Y esa es la cadena de valor que nosotros, cuanto mejor la conozcamos de cara al cliente, mejor la podemos explicar. Entonces, ¿qué estamos nosotros notando? Afortunadamente para nosotros como sector, que hay cada vez más interés en generar estrategias integrales de administración de riesgos que arrancan por entender dónde estás parado.
generar información suficiente a través de diversos mecanismos, ¿no? Puedes hacer estudios actuariales para entender tu siniestralidad histórica, pero luego viene el tema que decía Omar, pues ahora resulta que ya no están basándose en la historia, se están basando en el futuro por todo el cambio climático y diversos factores que están cambiando. Entonces, estamos ayudando a través de análisis tanto cuantitativos como cualitativos, como propiamente técnicos de la industria, para que las áreas de administración de riesgos de las empresas pues entiendan mejor hacia dónde ir, ¿no? Y nosotros les podemos ofrecer pues ahora sí que el mercado asegurador disponible, lo conocemos, entendemos y sabemos para cada giro, para cada industria, para cada segmento, pues qué aseguradoras son las indicadas. ¿Cuántas empresas te ha tocado ver en tu carrera que han tronado por no tener el seguro adecuado? Pues, a ver, quizás tronado, una tengo muy clara y fue uno de las líneas financieras. Entonces, fue un caso que nada tiene que ver con los daños o los siniestros. Ese es un tema muy particular, fue la que se me viene a la cabeza. Pero sin duda te puedo decir que he estado presente en negociaciones muy interesantes de siniestros, en donde llega a ser tan complejo el tema, en que en la misma mesa tenemos que estar sentados los asesores del cliente con los reaseguradores y con las aseguradoras, porque finalmente cuanto más integras esa cadena, pues mejor puedes asesorar, porque el riesgo termina haciéndose una especie de sindicación del riesgo, en donde tienen participación los señores aseguradores, los señores reaseguradores, y pues qué mejor que nosotros promover que haya esa transparencia en la comunicación en esta cadena de valor que mencionamos para una mejor resolución del siniestro y que no se genere esta imagen tan terrible que muchas veces nos ponen de no pagar siniestros, ¿no? Ahora, Max, en este mundo tan convulso que tenemos, en el que además de todo hay una serie también de amenazas muy importantes, ¿no? Amenazas globales, ¿no? Amenazas también políticas, ¿el mundo del reaseguro está también cambiando? ¿Se está empezando a tomar previsiones? Porque esas no son las que se pueden dar en los modelos, ni es la ciencia, eso también es el comportamiento del ser humano en algunas cosas que resulta ser a veces muy inentendible. Ja, muy buena pregunta, pero ahí tenemos que ver un poco el modelo de negocios de un reasegurador. ¿Cuál es el modelo exitoso de un reasegurador? O el modelo de negocios es el internacional, es la diversificación de los riesgos. Yo hablé mucho sobre riesgos de naturaleza, ¿no? Pero por un lado asumimos huracanes en México, asumimos terremoto en Chile, pero también huracanes en Asia. Y todo eso, esa composición y todo el riesgo se concentra, en nuestro caso, en la bolsa de Alemania. Esto nos hace exitosos. O sea, es una empresa muy estable que puede diversificar bien los riesgos. Y si tú me preguntas cuál es el mayor riesgo al balance de una empresa como nuestra, un reasegurador internacional, yo diría, si yo miro al mundo hoy en día, obviamente es lo geopolítico. Y eso es un tema no tan relevante para la plaza en México, pero más a nivel, yo diría, internacional y global, pero también lo manejamos bien y no todo ya es reasegurable. O sea, también hay que ser muy honesto. Y para ellos que son asesores, muchas veces nos traen los clientes en la mesa junto con la aseguradora nosotros. La mayor información que recibimos o que tengamos, mejor podemos evaluar el riesgo, porque al fondo, por nuestro lado en la cadena, asumimos el pasivo de una aseguradora, sea en lo masivo, en un portfolio o en riesgos expuestos industriales individuales. Y hay múltiples formas hoy en día de complementar coberturas de seguros, pero el rol que tienen ellos y también tú como Highland y ahora 2 años en México, es fundamental que realmente no haya falsas o malas expectativas en el momento de un siniestro. Muy importante. Vamos a hacer una pausa porque sí me gustaría que dé otro comentario, Gerardo, y que nos hablen también de cuáles son los productos que se están desarrollando en función de todos estos riesgos, de obviamente el cambio también en los fenómenos naturales, pero de esa presión de la política global, que creo que también hay que tomarla en cuenta. Vamos a hacer rápidamente una pausa, no se vayan. Estamos por terminar esta edición de Imagen Insurance Summit, la importancia de asegurar el futuro. Ya volvemos.
Pues bueno, estamos con Gerardo Rebollar. Él es el presidente de Highland Group México. Oye, Gerardo, 2 años de la empresa y organizar un evento de este tipo. ¿Qué implica? ¿Qué implica para ustedes como Highland hacer el evento y sobre todo pues y ayudar e invitar a que la gente se asegure en el mundo? Y en México, por supuesto. Bueno, implica primero que nada una enorme satisfacción para nosotros en un espacio tan corto de tiempo, pues ser capaces de tener este poder de convocatoria que se puede ver aquí en el evento y ya empezarnos a convertir también en un referente, en un referente de unión para el mercado, ¿no? Finalmente nosotros estamos muy cerca de los clientes, nos dedicamos a escucharlos antes de crear la empresa y la creamos escuchándolos y lo que el cliente está solicitando pues es una asesoría de calidad y para lograr esa asesoría de calidad y esa consistencia en las coberturas que obtienen pues solo lo podemos hacer nosotros transmitiéndolo al mercado asegurador y qué mejor que a través de eventos como este donde la voz se empieza a unificar para que el cliente nos entienda mejor. Y 2 años no se cuentan fácil, ¿eh? Pues no, si yo te contara todo lo que pasamos, porque decidimos arrancar desde cero, ¿no? Esa fue una decisión muy importante. Nosotros tenemos una inversión norteamericana, Highland Estados Unidos, este mismo año cumple 90 años de su fundación. La familia Highland arrancó en 1935 y en junio vamos a hacer una gran celebración en Estados Unidos, en la zona de Detroit, de donde es originaria la empresa, y en vez de adquirir alguna empresa, quisimos traer la cultura, quisimos traer los valores y quisimos traer una calidad de asesoría superior para dar a nuestros clientes. Pues muchas gracias, Gerardo. Y pues ahí lo tienen, Imagen Insurance Summit. Gracias a Highland. Mire, ya casi terminamos esta edición de Imagen Insurance Summit, la importancia de asegurar el futuro, pero hay ideas para cerrar esta mesa. Les hice una pregunta cuando estábamos en el corte. ¿Hay seguros en contra de aranceles? Porque eso refleja, ¿no?, los riesgos globales que tenemos. A lo mejor hay seguros en contra de que un loco llegue a la presidencia. Pero ¿qué productos se están desarrollando en el marco del nuevo orden mundial y también de cómo afectan estos fenómenos meteorológicos, estos fenómenos climáticos que sin duda han cambiado? Pues, a ver, productos se están desarrollando, ¿no? Comentábamos también todo el tema de ESG que está tan de moda en las empresas. Eso está trayendo un interés particular sobre temas y la conciencia medioambiental. Sin embargo, yo a donde te llevaría es a la generación de expectativas, como lo decía Max hace un momento, ¿no? Porque obviamente llegan los aranceles y lo primero que vienen es a preguntarte sobre un montón de cosas, pero pues no, si te vas a los básicos, realmente es ahí a donde necesitas tú centrar tu atención en entender el riesgo para entonces comprar las coberturas adecuadas. Una que te pudiera decir de las nuevas que estás mencionando relacionada al ESG, HDI tiene un buen producto y muy centrado en temas medioambientales, ¿no? Sí, responsabilidad civil ambiental. Estamos relacionados a que las empresas puedan responder ante impactos ambientales que generen por su operación. De hecho, hay legislación mexicana que ya pide que se contrate ese tipo de seguro. Otro producto que me viene a la mente son los paramétricos, donde el disparador o el trigger, como le llamamos, de la cobertura es el evento per se. Huracán categoría 5, entonces la aseguradora puede rápidamente responder a ese tipo de riesgos y darle liquidez inmediata a los asegurados para afrontar este tipo de situaciones. Oye, por ejemplo, Max, adelante. No, está bien, no quería interrumpir, pero algo para adicionar de los paramétricos y hablando del futuro, no son aranceles, ahí no hay coberturas contra eso, pero también los riesgos cibernéticos. La inteligencia Esto en Estados artificial. Unidos está muy desarrollado y es el mayor mercado en el mundo. Esto en Latinoamérica y México todavía están las semillas. Lo estamos intentando a través de Embedded o a través de Homeowners Insurance, etcétera. Pero esto es también parte de mirada al futuro. Paramétricos, cyber, que las sumas aseguradas están bien fijadas con todos los nuevos valores de reposición y esto ya ayuda para que a mayor protección
a nivel de la población, pero muchas de esas cosas todavía están en semillas, ¿no? Sí, correcto. Y pensaría que la solución a todo no son los seguros. Es parte de una estrategia integral de riesgos que deben tener los asegurados. Hay riesgos que por su naturaleza lo ideal es transferirlos hacia una aseguradora porque es altamente efectivo, como catástrofes naturales, ¿no? Difícil tomar ciertas medidas para evitar los impactos de catástrofes naturales. Pero definitivamente tiene que ser parte integral de una estrategia de administración de riesgos. Ahí Highland es parte de lo que hace, ¿no? Exacto. Sí, no, definitivamente, si tú haces uno de los análisis que mencioné en el corte anterior, ¿no? Haces estudios actuariales y financieros sobre tu propio balance como empresa y terminas definiendo un cupo, digamos, ¿no? ¿Cuánto es que tus estados financieros aguantarían en caso de algún siniestro, suponiendo que no tienes ningún seguro? Y si conoces ese número, finalmente a partir de ese número puedes tú determinar el uso del capital para entonces quedar bien protegido. Ese capital, ¿cómo lo puedes usar? En forma de prima de seguros, en forma de retenciones, en forma de autoseguro, ¿no? Y decidir yo me quedo, yo absorbo tal seguro, tal riesgo, perdóname. Y diseñas esa estrategia completa, pero conociendo cuál es tu base. Ese ejercicio muy pocas empresas lo están haciendo. Estamos nosotros teniendo un gran éxito, te diría yo que estos 2 años que tiene la empresa en México, particularmente hemos despertado un gran interés alrededor de ese conocimiento que haya desembocado en unas estrategias muy interesantes para los clientes. Oye, ahora que estaba hablando Max sobre este tema, me prendió una alarma. Por supuesto que hay seguros en contra de hackeos, de que te roben el servidor, ya incluso te dan unos servicios adicionales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Los propios desarrolladores de la inteligencia artificial dicen que es un riesgo los que la hicieron, ¿no? Y es un riesgo que es latente. Ahora, tenemos unas empresas que hoy en día debe ser muy complicado cuando ustedes iban a poner la lana en un cheque y cuando la empresa, la verdad es que finalmente está inflado en bolsa en función de una serie de cuestiones. No es nuestro tema. Pero la inteligencia artificial es un riesgo, ¿no? Lo han dicho los propios desarrolladores. ¿Ahí también iremos? Definitivamente, y yo te diría un punto particular que fue tema de conversación con un cliente ayer, ¿no? Y nos comentaban que se hablaba de que la inteligencia artificial falsificó la voz del director general de la empresa y salió un mensaje hacia la empresa, no nos especificó diciendo que, pero el punto que te quiero explicar es que la inteligencia artificial está siendo ya utilizada para algo que se conoce como la ingeniería social, que no tiene otra cosa más que el objetivo de engañar a tu área de tesorería, al señor que maneja los dineros y te dice con la voz de tu jefe, oye, pues me tienes que transferir tal dinero a tal cuenta, me urge, pues tengo tal compromiso y ahí tienes pues un caso que sí es objeto de cobertura, podría llegar a ser, no por la parte cibernética, pero sí por la parte de fraude. Siempre habrá un malo en la historia y siempre habrá alguien que quiera abusar del sistema o los demás. Contra eso tenemos que proteger y ser vivos. Pero también la inteligencia artificial, si lo ves el vaso medio lleno, ayuda a la industria de seguros. Ayuda a mejor evaluar ciertos riesgos, ciertas zonas, ciertas industrias. O sea, lo usas de ambos lados y intentamos evitar el lado malo. Pero si no lo atacamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo innovamos en seguros si no miramos a los riesgos del futuro, ¿no? O sea, algo haríamos mal, ¿eh? Finalmente, Mar. Bueno, desde mi perspectiva es un mundo que está cambiando, van surgiendo nuevos riesgos y nosotros como sector asegurador tenemos que estar innovando constantemente de la mano con socios de negocio que pueden asesorar a nuestros clientes para identificar esos riesgos y nosotros poder dar una solución. Pues extraordinario, muchísimas gracias, de verdad ha sido una plática muy, muy interesante. Y eso es todo por hoy, gracias por acompañarnos en esta edición de Imagen Insurance Summit, la importancia de asegurar el futuro. Agradecemos por supuesto a Max Kukemans, que es de Munich Re, que por supuesto ha estado con nosotros el día de hoy, a Gerardo Rebollar Fernández de Highland Group, México, el presidente, gracias, te agradezco mucho. Gracias. Y también a Omar Mendoza, que es de HDI Global, por ser parte de este espacio para debatir sobre lo necesario que es apostarle a la confianza, a la certeza. Gracias a estos líderes que nos acompañaron el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.
Imagen presentó.